Otro martes más, mi hermano. Aquí nuevamente, qué bueno estar contigo, Carlos. Realmente que los días se van volando, pero de la misma manera, no sé si te pasó allá, tú estás un poquito más arriba, pero está empezando como que a bajar la temperatura de lo que nosotros estamos acostumbrados, que eso es Así, lo cómico. sí, anoche hubo una tormenta aquí que parecía que se volaba todo, así que eso siempre obviamente ayuda a bajar la temperatura un poquitito, Ujú. pero tú sabes, ya de nuevo para las 9 de la mañana, ya Sí. el calor no para. Pues como tú sabes, estamos en una serie de programas basados en un libro importantísimo que recomendamos que todo el mundo lea. Es el libro de la oración por uno de mis autores favoritos, Richard Foster. Y empezamos la semana pasada con un programa que habíamos titulado La oración simple. Ujú. Es esa oración que no empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. Es esa oración que no cierras los ojos, que no, ni te inclinas la cabeza. Esa es la oración a veces del desesperado como Pedro, Ajá. o el desesperado como Darío, Carlos Darío, que soy yo, etcétera. Sí. Pero el de hoy es diferente. Es la oración que hace aquella persona que siente que Dios se olvidó de ella. Uh. Y Richard Foster, a esa oración, la oración del olvidado, él la llama la oración de los desamparados, de las personas que sienten que Dios los desamparó. Ok, espérate. Porque entonces, muchas personas a veces piensan, Dios se olvidó de mí. Ujú. Eh, Dios no me mira porque a lo mejor hice algo malo. Así que yo quisiera que entonces comenzáramos. En alguna forma, Dios está ausente o se olvida de una persona, o eso es algo que nosotros estamos pensando y que el enemigo está poniendo en su pensamiento. Porque si la idea es que, por ejemplo, la oración de un desamparado, o sea, significa que como que he perdido, o sea, el soporte o la ayuda, o a lo mejor estoy pasando por una situación y pienso que estoy desamparado. Ujú. ¿Por dónde quedamos entonces? Em, yo creo que decir Dios se olvidó de mí, Dios me desamparó, Dios está lejos, son expresiones que, como bien dijo Jesús, parten de la abundancia del corazón. Uh, Es decir, antes de decir Dios se olvidó de mí, Dios está lejos, yo lo he pensado. Y como uh, tú sabes, los pensamientos producen emociones. Así que esa oración o esa expresión, mejor dicho, de que Dios está lejos, etcétera, no es una realidad. La realidad de parte de cómo Dios nos trata está fundamentada y basada en las escrituras. Las escrituras, una y otra vez, si pudiéramos hacer varios programas solamente de eso. Es más, yo tengo un sermón que he titulado Dios se olvidó de mí. A veces he vuelto a algunas iglesias y dicen, no, vuélvanos a predicar ese sermón. Pero de nuevo, lo que tenemos que recordar es que esas son expresiones basadas en pensamientos equivocados, en emociones equivocadas, eh, pero nosotros debemos basarnos de cómo Dios nos trata en base a su palabra. Y la palabra dice que Dios no se olvida de nosotros. La palabra dice que Dios no nos desampara. Así que lo que tenemos que aprender a diferenciar es las emociones que sentimos en relación a Dios ajá. y las declaraciones que Dios mismo hace acerca de nosotros. La Biblia dice que Dios nos ama. Y dice que aunque una madre se olvidara de su hijo,
Y tú sabes, para que una madre se olvide de su hijo. Ujú. Fíjate qué interesante, no dice aunque un padre se olvide, Sí. habla de la madre. Dice, pero con todo, el Señor no se olvida de nosotros. Así que empezamos por ahí. Pero habiendo dicho de que esa no es una realidad, que la verdad es que Dios no nos ha desamparado, la verdad es que Dios no está lejos. Habiendo dicho eso, no está mal orar así. Es Ok. decir, Dios nos ama tanto y es tan sabio y nos creó, nos conoce también, que con Dios no tengo que aparentar. Ni Esa es una siquiera buena. Repite eso, porque muchas veces yo lo he visto y cuando oramos, eso de aparentar, ¿cómo una persona crea una apariencia cuando está orando? cuando uno en su interior sabe que esas emociones que tiene no son bíblicas, las tiene las emociones, pero sabe que no hay fundamento bíblico, entonces uno trata de ubicarse y hacer oraciones más formales. La verdad es que es como esa persona que tiene que ir a una boda, Ujú. pero el hijo estuvo jugando toda la tarde, huele a perro, pero llega tarde, no hay tiempo ni para que se bañe, así que lo que el muchacho hace es, se pone perfume, se moja el pelo para lucir como que está recién bañado y se va. A Está, tomate no huele. está aparentando lo que no hay, ¿no? Pero Dios no dice, primero arréglate y después ora. Dios dice, hay libertad, déjame saber cómo te sientes. Y entonces, a veces nos sentimos desamparados, a veces nos sentimos olvidados, y está bien decirle, Señor, ¿dónde estás? Y una de las razones, lo vamos a ver ahora a continuación, es que la Biblia está llena de casos Ujú. de personas que expresaron eso. Y Dios dijo, por haber dicho eso, te mando un rayo y te fulmino. Sabes que me hizo pensar ahí de ese versículo de cuando el Señor Jesús, o sea, exclamó, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46. Entonces, estamos hablando de que en el proceso de venir a Él, nosotros podemos a lo mejor sentir, en este caso, hoy vamos a hablar de sentir ese desamparo, de sentir de que a lo mejor Dios está ausente, no me está escuchando. Entonces, no está mal el yo venir como me sienta, como dijiste, no está mal es que cuando yo estoy sintiendo algo, vamos a decir, que no está de acuerdo con lo que la palabra enseña, o a lo mejor ni siquiera sé que la Biblia enseña sobre eso, de venir ante Él, aunque sienta que estoy, no puedo, porque entonces de esa manera es que estoy realmente confiando en Dios o debo como que calmarme antes de venir. Ujú. Jesucristo mismo se sintió así. Cuando Él está enfrentando la cruz, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Sube a la cruz y es como que Él mira al cielo y el cielo está cerrado. Mm. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mm. Si Jesús que conocía al Padre, si Él que sabía que el corazón amoroso del Padre era tan grande que lo había enviado a entregar su vida por todos nosotros, si Jesús sintió esas cosas y las exclamó, las declaró, nosotros tenemos que tener esa confianza de que el Padre que escucha todas nuestras oraciones, no solamente las verbales,
entiende nuestro dolor. El Mm. salmista dice en el Salmo 22, del cual toma Jesús en Mateo: Dios mío, clamo de día y no me respondes. Así que clamó todo el día, Dios no le respondió. Entonces dice, y clamo de noche, y ni siquiera hay para mí reposo. Imagínate estar así uno y otro día, y una semana y un mes, clamar de día, Dios no responde, y a la noche no duermo, así que no encuentro reposo. O sea, hay muchos testimonios bíblicos de la oración. Yo quisiera decirlo de esta manera. Richard Foster lo dice, es la oración del desamparado. Bueno, yo digo, no es la oración del desamparado, es la oración del que se siente desamparado. Esa está buena. Y ahí era donde quería tratar de. Entonces, en esos momentos, realmente es que estamos desamparados y que Dios se olvidó de nosotros porque a lo mejor o hicimos o no hicimos algo, o es realmente que estamos pasando por un momento en el cual requiere que pasemos por eso para desarrollar a lo mejor otra área en nosotros que en este momento lo veo como desamparo, pero puede que en un futuro lo vea como un desarrollo de fe, confianza en lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ah, Carlos, llevo algunos años caminando sobre el planeta Tierra y llevo algunos años lidiando con mis propias ansiedades. Tú sabes a lo que me dedico, tú sabes que parte de mi llamado es caminar junto a otros que están en el valle de la sombra y de la muerte. Cuando miro mis propios momentos de desamparo y cuando miro a los demás, no hay uno solo que realmente haya podido demostrar que Dios se olvidó de ellos. Mm. Así que uno debería aprender a dudar de sus emociones y confiar en la palabra de Dios. El problema nuestro es que nosotros dudamos de la palabra de Dios y confiamos en nuestras emociones. Eso es interesante, porque muchas veces pensamos que estamos confiando en Dios, pero le estamos dando más lugar a nuestras emociones. Así que eso nos hace tomar entonces decisiones, las cuales entonces nos alejan de Dios o a lo mejor nos hacen sentir más solos y abandonados. Porque digamos que, ok, siento que las cosas no están saliendo como deberían salir. Pues me alejo un poquito de la gente, sea grupos, sea iglesia, sea lo que sea. Entonces, al estar sin estar con alguien más, sin estar teniendo comunión con gente, con amigos, me siento solo. Ay, nadie me busca. Dios, te olvidaste de mí. O sea, entonces, tomé una decisión y esa decisión me llevó a sentir unas emociones diferentes. Pero si buscáramos en ese momento difícil, en vez de alejarnos, de acercarnos más, realmente, aunque fueran los momentos más difíciles, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y me acuerdo que cuando estaba en Puerto Rico, ha llovido mucho, ha llovido mucho desde allá. En nuestra iglesia había un grupo y cantaban un versículo de Lamentaciones 3, 22, 24, que decía, o sea, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Y que cada día, cada mañana, sus misericordias son nuevas para nosotros. Y es interesante el reconocer la verdad para entonces no sentirme a lo mejor desamparado. Cuando venga ese sentimiento, como mencionaste, ir a la palabra y ver que Él está cada día buscándonos
y ayudándonos, que sí, a lo mejor vamos a pasar por unos momentos difíciles, pero no significa que Él se olvidó de nosotros. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias Ujú, nunca terminan. Su misericordia es para siempre. Por lo tanto, si pudiéramos en el momento de la duda, del dolor, de la frustración, del desamparo, cambiar ese pensamiento que ujú. produce la emoción negativa y decir, Señor, aunque no entiendo, en ti confío. Como dice Romanos 8:28, tengo que saber que a los que aman a Dios, en este caso nosotros, todas, 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 T-O-D-A-S, todas las cosas ayudan a bien. No dice que son todas las cosas buenas. Lo que está diciendo es que Dios en su soberanía, Él aún lo malo lo va a usar para que al fin de cuentas podamos experimentar lo bueno. Cuando uno ve la vida de, hay tantos, José, Daniel, David, la misma María, madre de Jesús, les sucedieron cosas aparentemente horrorosas, Ujú, dolorosas, complicadísimas. No eran cosas buenas. Que los hermanos lo hayan despojado y lo tiren al pozo a José, eso no era bueno. Eso, la Biblia no está diciendo todos los hermanos a partir de ahora hagan lo mismo que los hermanos de José. No, no, eso no fue bueno, lo sabemos. A la cárcel, eso no fue bueno. Acusado injustamente por la esposa de Potifar, eso no fue bueno. Pero la Biblia no dice que son cosas buenas, pero dice que aún lo malo, Dios lo usa para bien. Y si nosotros pudiéramos creer en Dios, el problema, Carlos, es que nosotros no conocemos a Dios. uh, ese punto ahí. Yo estaba leyendo esta mañana el libro de Amós y cuando veía lo que hablaba de los diferentes juicios o las cosas que habían hecho los pueblos cercanos, lo que había hecho el pueblo de Israel, lo que había ocurrido, y menciona ahora de que no conocemos a Dios, realmente es importante el poder entender entonces cómo pudiéramos conocerle. Porque en el momento en que alguien hace algo malo sin conocer nada de Dios, entonces, cuando Dios se le revela, le enseña que esto lo hiciste mal, por aquí es que tienes que hacer, esta es mi relación que quiero contigo. Pero digamos, hay personas que llevan tiempo, digamos, visitando una iglesia y todavía no conocen a Dios, sino que lo que escuchan de otros es lo que para ellos se viene a convertir en quién es Dios. Y estamos hablando de desamparados, de que cuando pensamos que Dios está ausente, ¿cómo entonces podemos conocer a Dios para entonces decir, ok, como esté, como me sienta, puedo ir ante la presencia de Dios para entonces entregar mi oración o venir con mis cargas y con poder confiar en Él? ¿Cómo puedo conocer realmente a Dios ahí en ese momento? La Biblia nos asegura que Dios está cerca de nosotros. El Salmo 46, verso 1 lo dice claramente. Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y dice que es nuestro auxilio pronto. La razón por la cual dice que Dios nos puede brindar su auxilio rápidamente es simplemente porque Él está cerca. Si Él estuviera lejos, aunque tuviera buenas intenciones, no pudiera ayudarnos con la velocidad que lo necesitamos.
Ujú. Así que debido a que Dios está ahí con cada uno de los que nos están viendo o escuchando en este momento, puedo buscar a Dios y conocerlo a Dios. No necesito ni cerrar los ojos para decir, Dios, si estás ahí, te estoy buscando. Si estás ahí, te necesito. Me siento olvidado, desamparado, desanimado, angustiado. Estoy orando por alguien que está enfermo, no se está sanando. Estoy orando por mis negocios y cada día marchan peor. Estoy orando por matrimonio y mi cónyuge cada día pareciera ser que está más indiferente a la relación que tenemos. Socorro, ayuda. Y empieza ahí, ¿no? En ese diálogo, en esa comunión con Dios. Pero no puedo conocerlo a Dios si yo no leo las cartas de amor que Él nos envió a través de su palabra. Así que hay gente que quiere conocerlo a Dios, pero no quiere leer la Biblia. Bueno, va a ser muy difícil. Repites un poquito, porque como habíamos hablado, hay veces que queremos ir ante Él, Señor, ayúdame. Quiero que Él me hable, pero entonces no busco donde Él habla. Esperamos que alguien se levante y me diga, esto es lo que es. O espero que de algún lado un pajarito, en vez de que cante, que venga y se me para al lado y me diga, esto es lo que quiero para ti. Si no leo la palabra, no puedo entonces comenzar el proceso de conocer a Dios, porque Dios se revela de manera diferente a cada uno de nosotros, pero sin la palabra no puedo entonces conocerle. Ujú. Tú te acordarás muy bien que cuando comenzamos este programa, por mucho tiempo enfatizamos, es más, fue por un año, Ujú. todas las semanas estábamos diciendo, queremos que lean la Biblia en un año y les decíamos en cada programa, nos toca haber leído este pasaje, este pasaje. ¿Por qué? Porque la meta no es conocer la palabra, la meta es conocer al Adiós. Dios que habló a través de su Ujú. palabra. Y lo mismo es la oración. La meta no es orar bien, la meta es conectarnos con Dios, que escucha todas nuestras oraciones, las que fueron bien, las que fueron regular, las que fueron un desastre, porque, porque nos ama, porque Él se acuerda que somos polvo, porque es como ese bebé que está balbuceando bla, 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 y que nadie le entiende nada y la mamá dice, ¡felicitaciones! ¡Wow! Y está celebrando. Así que acerquémonos a Dios y Él se acerca a nosotros porque Él nunca está lejos. Así que entonces en esos momentos donde a lo mejor pensamos que estamos desamparados, el venir a orar no es con palabrerías, no es con formas elegantes, a lo mejor, sino es venir tal y como estamos. Ujú, Señor, no quiero ni siquiera no orar. O Señor, aquí estoy. Entonces, ujú, esa forma de tú venir de una manera sencilla, pero honesta, ujú, de venir ante Él. Y cuando nos sentimos que Él está ausente o que las situaciones, como acabaste de mencionar, estoy orando, Señor, para que tú bendiga el trabajo y no hay, o la familia, o cosas que están ocurriendo. Pero venir de una manera sincera, Señor, no sé ni qué voy a hacer, pero como decimos, al estudiar la palabra, puedo decir, tú creaste los cielos y la tierra. Así que yo creo que tú creaste los cielos y la tierra. Así que no hay nada imposible para ti, para tú ayudarme en estos momentos difíciles. Usar la palabra realmente en ese momento de oración. A veces no tengo, ¿cómo diríamos? No tenemos palabras de qué decir. Pues estamos como desesperados, no siquiera. Pero están los salmos, ¿verdad, Carlos? Que podemos utilizarlo. sí, tenemos que ser sinceros y si no tenemos palabras, precisamente están lo que se llaman los salmos de lamento. Hay dos tipos de salmos de lamento. Tenemos los salmos de lamento individual por situaciones que el autor está sufriendo. Y déjame decirte, son un montón. Tenemos el Salmo 3, el 6, el 13, el 22, el 25, el 31. Tenemos el 38, el 42, el 43, el 69, el 77,
El 88, lamento individual por crisis personales. Pero también hay salmos de lamento por lo que le está sucediendo al pueblo, por lo que le está sucediendo a la nación. Lamentos como salmos del 44, el 60, el 74, el 79, el 80, el 85. Así que, dicho sea de paso, me parece que como pueblo de Dios, aún los domingos deberíamos estar haciendo oraciones de lamento colectivo, porque lo que estamos viviendo como nación es algo muy, muy, muy triste. El nivel de injusticia que estamos experimentando está llegando a unos niveles que es imposible que el pueblo de Dios no reaccione. La Biblia habla una y otra vez del clamor de Dios para que defendamos al pobre, a la viuda, al huérfano, al inmigrante, al forastero, al extranjero. Lo que estamos viendo nosotros es un abuso a los derechos humanos, violación de los derechos de la gente, que no se le da la oportunidad ni siquiera de decir una palabra o tener una representación. Así que quizás es hora ya de que como pueblo de Dios nos pongamos a hacer oraciones de lamento colectivo, pidiendo que el Dios de la justicia intervenga y tenga piedad. Así que seamos sinceros en estas emociones, no ocultemos nuestras emociones. Ujú. Usemos los salmos de lamento. Aprendamos a esperar en silencio en la presencia de Dios. Es decir, uno se desahoga, le cuenta y a pesar de eso uno no siente nada. Aprendamos a esperar en la presencia de Dios. A mí me encanta porque una y otra vez en estos diálogos con Dios, especialmente del salmista, se dice esa frase que deberíamos apropiar para nosotros mismos, que es esa frase que dice, pero yo en ti confío. Es decir, a pesar del dolor, en ti confío. Pero yo, a pesar de la ansiedad, en ti confío. Pero Ujú. yo, aunque no entiendo por qué me está pasando esto, en ti confío. Aunque yo siento que me has desamparado, en ti confío. Bien. A pesar de mis pensamientos equivocados y a pesar de mis emociones equivocadas, me aferro a la roca, Jesucristo. Entonces, si vemos que en medio de todo este proceso, cuando nos llega ese momento que pensamos que Dios no está, no es que no está, es que a lo mejor estamos pasando por una situación diferente. Y quisiera que antes de que termináramos, darte unas cuantas preguntitas que pudieras pensar. ¿Has experimentado algún momento en el cual te sentiste de esa manera? ¿Te sentiste desamparado o abandonado? Y luego viste que Dios te estaba pasando por una situación, aunque haya sido pequeña. ¿Qué pudiste a lo mejor aprender sobre eso? Porque eso es lo que nos ayuda a cuando vemos que Dios hace las cosas en nuestra vida y a veces, como no tomamos el tiempo de reflexionar, nos olvidamos de esas bendiciones y de esos milagros que Dios hace. O sea, estás en un momento, digamos, que te sientes vacío o desamparado porque estás pasando por un momento de lo que llamamos un desierto espiritual. ¿Será que Dios te está llamando a que tomes más tiempo para que busques más de Él, para que te conectes con Él, para que en vez de estar 4 horas en Netflix, tome un poquito más de tiempo en la palabra, un poco más de tiempo en la oración? O sea, no es tanto, como siempre hemos dicho, no es la cantidad, sino es la calidad. Pero es que tomes el tiempo de que si estás pasando y te sientes desamparado, mientras más te alejas, más solo te sientes. Así que en vez de alejarte de Dios, acércate más a Él, búscale más, conéctate con personas que te puedan ayudar a que en esos momentos difíciles puedas recibir, como dice, consejo sabio para que entonces puedas pasar de sentirte alejado o desamparado a que estés más conectado con Él. Termino con la frase que dice,
La oración del desamparado, que como dijimos hoy es la oración no del desamparado, sino del que se siente desamparado. La oración del que se siente desamparado no es una oración sin fe, no es la oración de la fe muerta, sino que es el clamor del corazón desde lo más profundo de la angustia. Y déjame decirte, solamente al clamar, ahí está la evidencia de que hay fe. Bueno, mi gente, ha sido un placer de verlos nuevamente. Como todas las semanas, les esperamos la próxima semana aquí en Café Con con los los Carlos. Carlos. En la mesa de al lado, risas resonando, con historias de vida, nuestros sueños contando. En cada sorbo la inspiración va brotando, juntos en